Otra de las complicaciones graves es el carcinoma de vesícula biliar o el cáncer de vesícula biliar, siendo la neoplasia más frecuente de todo lo que es la vía biliar, ocupando la quinta causa más común de todo el tubo digestivo. Y algo muy importante para tomarlo en cuenta y explicar a los pacientes, que la litiasis biliar siempre está presente en un cuadro de cáncer de vesícula biliar en un 65 a 90%. Y lamentable sigue siendo más frecuente en el sexo femenino con relación al sexo masculino de 3 a 1 por todo lo que ya habíamos visto más antes. Y por supuesto se presenta más en mayores de 60 años. Siendo el cáncer de vesícula biliar un tumor de un crecimiento o de avance tórpido, con una extensa invasión local por vía linfática. Sin embargo, las vías de diseminación para formar metástasis puede ser por continuidad al hígado, al peritoneo u órganos vecinos, por metástasis linfática a todos los linfonodos regionales y finalmente por metástasis hematógena, donde podemos evidenciar o por el cual podemos evidenciar metástasis a otros órganos como los pulmones, glándulas suprarrenales, páncreas, etc. Lamentablemente no tenemos un cuadro clínico tan específico para el cáncer de vía biliar en sí, para cualquier otro tipo de neoplasia en otros órganos. Sin embargo, lo que nos tiene que llamar la atención en estos pacientes, tomar en cuenta el sexo femenino, mayor de 60 años, múltiples episodios de inflamación de la vesícula biliar, sin tratamiento quirúrgico, por supuesto. Puede presentar la pérdida de peso sin causa alguna, como para cualquier otra patología neoplásica de otro órgano. Sin embargo, el síntoma más frecuente es el dolor, que está presente en un 80%, el síndrome tóxico, un 70%, y la ictericia, que es muy importante y a tomarlo en cuenta, que está presente, sin embargo, solamente en un 45% de estos pacientes. A una exploración física, lo que vamos a poder evidenciar es una masa dolorosa en el epicondrio derecho, y algo muy importante a tomar en cuenta es que si un paciente presenta ictericia sin causa alguna, tenemos que pensar en un proceso neoplásico, un probable proceso neoplásico de vía biliar. La presentación de la ictericia, indiferentemente de la raza, el sexo, es única. Como su nombre indica, icterus, tinte amarillo. Y esto podemos observar en las escleras de los pacientes. Podemos observar ese tinte ictérico, o finalmente cuando ya un paciente está con una ictericia universal, quiere decir que tenemos ese tinte ictérico no solamente en las escleras, sino también en la piel. Muy importante para tomar en cuenta cuando presumimos un cáncer de vía biliar, en este caso de vesícula, la edad del paciente, el estado físico, como en este, a diferencia de este otro paciente que también está ictérico, que es mucho más joven. En este tenemos un paciente caquéxico, desnutrido, donde es más probable que esté cursando con un cáncer de vesícula biliar. En el laboratorio, que no es muy específico, sin embargo, lo que nos va a llamar la atención, una anemia desde leve, moderada o muy grave, incremento de las bilirubinas, incremento de la fosfatasa alcalina, mayor a 800, puede llegar a 1000 o más, y por supuesto el incremento de las transaminasas. Entre el laboratorio específico tenemos los antígenos tumorales,
que pueden estar elevados y el aumento de la lactato deshidrogenasa. Y por supuesto nuestro diagnóstico por imágenes que podemos iniciar con una ecografía, con Doppler a color, una ecoendoscopía, una tomografía computarizada y una resonancia magnética, corroborando con los datos de laboratorio que son inespecíficos. Por lo tanto, si nosotros presumimos un cáncer de vía biliar, paciente caquéxico, con una masa tumoral en epicondrio derecho, doloroso la palpación, paciente añoso, sexo femenino, con anemia marcada, fosfatasa alcalina elevada, transaminasas elevadas, bilirubinas elevadas, podemos presumir un cáncer de vesícula, corroborando con los marcadores tumorales y por supuesto un estudio imagenológico. El tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad. Una colecistectomía o una extirpación de la vesícula en caso de que sea el proceso neoplásico localizado. Como método paliativo, un drenaje biliar con catéter que se puede insertar por vía endoscópica o quirúrgica, simplemente para derivar la vía biliar, o una derivación biliar como la colecistostomía, coledocotomía, también como método paliativo, y finalmente puede estar acompañado o puede estar de forma individual una radioterapia y quimioterapia en cáncer inoperable. Y lo más lamentable, el pronóstico siempre es malo en estos pacientes. Por lo tanto, el pronóstico es malo con una supervivencia a los 5 años, lamentablemente no supera el 5% en cáncer operable, donde está localizado. El pronóstico es malo a corto y mediano plazo en cáncer no operable. Y actualmente lo que se maneja es, viendo la medicina basada en evidencia, que una vez que se diagnostica el cáncer biliar, el pronóstico a corto y mediano plazo es aproximadamente 6 meses. Quiere decir que el promedio de vida en estos pacientes es solamente 6 meses desde el inicio del diagnóstico de cáncer de vía biliar. Se puede realizar el diagnóstico con una cirugía laparoscópica, donde podemos evidenciar esas tumoraciones o metástasis en el hígado o tumoraciones en la vesícula, o en algunos casos simplemente tomar una muestra del líquido en la cavidad abdominal. ¿Qué nos llama la atención en este laboratorio? Bilirrubina total incrementada a expensas de la bilirrubina directa, transaminasas relativamente elevadas y la fosfatasa alcalina de 296 unidades litro sobre un parámetro de 60. Nos está indicando una obstrucción de la vía biliar. Además tenemos una leucocitosis de 26.200 con una desviación a la izquierda por los segmentados a un 90%. El coagulograma totalmente variado, por lo que según este laboratorio podemos indicar de que existe una ictericia obstructiva, probablemente por un cálculo en la vía biliar principal, o finalmente una gran inflamación de la vesícula, o estaría cursando con un empiema vesicular. Pero para esto les requeriremos otros estudios complementarios, como una ecografía
posiblemente una tomografía y otros estudios para seguir corroborando nuestro diagnóstico. Como pudieron ver, no va a ser difícil diagnosticar o sospechar una colecistitis aguda si aprendemos el cuadro clínico y sabemos realizar el diagnóstico diferencial. Vamos a poder explicarle al paciente por qué sucede una colecistitis aguda, cuáles son sus complicaciones y, por supuesto, si hemos logrado explicarle bien al paciente, él mismo podrá aceptar el tratamiento quirúrgico que es el definitivo. Cualquier duda para el grupo A los lunes y para el grupo B los martes.